Bueno, vamos a desarrollar con la clase en el área del lenguaje con el tema del artículo gramatical. Concepto. El artículo es la parte variable de la oración gramatical que antecede al nombre o al sustantivo para determinar el género y número. Entonces, los artículos son aquellas palabras que determinan el género y el número en el proceso de la escritura. Por ejemplo, género se divide en dos, masculino y femenino. Número se divide en dos, singular y plural. Por ejemplo, la niña, la es un artículo, niña es un sustantivo y este artículo está delante de un sustantivo que determina el género femenino y además el número singular, la niña. El otro, los libros. Los es un artículo que está delante de un sustantivo que los libros, que determina el género, en este caso masculino, y número en plural, los libros. De esa manera los artículos son parte variable. ¿De qué manera van variando? Van variando lo que es el género y número. ¿De qué manera van determinando género y número? Puede ser masculino, femenino. No simplemente existe género y número en personas o en animales, también en cosas existen género y número. El artículo se clasifica en 4 partes generalmente y veremos la primera clasificación. Artículos determinantes o definidos. Los artículos determinantes o definidos mencionan a seres o cosas previamente conocidos del hablante. Y esos son el, la, los, las. Por ejemplo, el artículo el es masculino, es singular. El artículo la es femenino, singular. El artículo los es masculino, plural. El artículo las es femenino, plural. De esa manera se los llama artículos determinantes. ¿De qué manera son determinantes? Que, por ejemplo, el niño juega en la casa. Él es un artículo. El, el niño es un sustantivo. Está determinando y el género y el número. Artículos indeterminantes o indefinidos. Los artículos indeterminantes se refieren a seres o cosas generalmente no conocidos y son los siguientes: un, una, unos, unas. Un es masculino y singular. Una es femenino singular. Unos es masculino plural. Unas es femenino plural. ¿De qué manera no determinan? Por ejemplo, unas señoritas llegaron muy tarde al colegio. Unas es un artículo. Señoritas es un sustantivo. No está determinando cuántos son esas señoritas, cuáles son esas señoritas. No está determinando. Simplemente está indeterminado. Por eso se llama artículos indeterminativos o indefinidos, que generalmente no mencionan la cantidad precisa o el momento preciso. Artículos de contrato o artículos contratados se lo llaman. Los artículos contractos son aquellas palabras que se contradicen en el proceso de la escritura. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la oración que está escrito acá dice: me gusta la casa del. La contradicción es de el electricista. Primero, muchos o la mayoría hablan: me gusta la casa de el electricista. Acá hay una contradicción. Para poder subsanar esta contradicción se utiliza el artículo del.
que nace de esta manera, de él es la contradicción y se debe escribir con él. En el segundo ejemplo, Antonio piensa ir al mar. Eso sería la escritura correcta, pero existe una contradicción. Antonio piensa ir a el mar. Entonces, a esta contradicción se subsana con el artículo al. La contradicción es a más el. En vez de eso se reemplaza al. Entonces, de esa manera se va escribiendo los artículos contractos. El artículo neutro es un artículo que simplemente se escribe en singular, en masculino. ¿Ya? Por ejemplo, lo que dije estuvo muy claro. Lo es un artículo que está escrito en singular y está en masculino. Trajo a la fiesta lo que le pidieron. Lo es un artículo neutro. Entonces, de esa manera se va escribiendo. Por otro lado, los artículos neutros se pueden escribir delante del adjetivo, delante del adverbio, delante de la preposición y delante de un pronombre relativo. Por ejemplo, lo bonito, lo es un artículo neutro, bonito es adjetivo. Lo antes posible, lo es un artículo, antes es un adverbio. Lo de hoy, lo es un artículo, de es una preposición. Lo que le dije, lo es un artículo, que es un pronombre relativo. Entonces, de esa manera se van escribiendo los artículos, el artículo neutro en este caso. Como una manera de reflexión, como dice acá textualmente, los nombres propios de las personas y ciudades no llevan o tienen artículo, de acuerdo a las normas vigentes de cada lengua, de la lengua española. O sea, los nombres propios de las personas, de las ciudades, no se escribe con artículo. Como por ejemplo acá, no se escribe de esta manera, el Juan, la María, el Chile, sino la escritura correcta es Juan, María, Chile. Las actividades que deben realizar, de acuerdo al libro virtual que les he mandado en PDF, se encuentra en la página 12. Dice, realiza a 10 oraciones simples con cada uno de los artículos. O sea, me haces 10 oraciones con artículo la, 10 con los, 10 con las, 10 con el. Y de la misma manera en la segunda actividad dice, realizar 10 oraciones compuestas con cada uno a 10. Y en la tercera actividad escriben 10 oraciones dubitativas con cada uno a 10 porque simplemente son 2 artículos. Finalmente, en la actividad número 4, escriben 10 oraciones interrogativas. ¿Ya? Entonces, de esa manera van a realizar la actividad que está también en el libro, en la página número 12. Bueno, de esa manera acabamos, les he explicado el tema del artículo. En resumen, les podía mencionar, de acuerdo a las tendencias teóricas o enfoques teóricos, de que el artículo es la parte variable de la oración gramatical que antecede al nombre y al sustantivo para determinar el género y el número. Y siempre se escribe delante del sustantivo. Excepcionalmente, el artículo neutro se escribe de manera neutral. Entonces, eso sería el tema del artículo. Por otro lado, del contenido del artículo que está en la página número 10, ustedes hacen un mapa conceptual en su empastado. Y la actividad también realizan después del mapa conceptual. Y una vez que hayan acabado la actividad, sacan una foto y me envían a mi WhatsApp personal. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Entonces, a cada uno de ustedes les digo que vamos trabajando para no tener problemas posteriores. Muchísimas gracias.